13 horas con 2 minutos en todo el territorio provincial. Segundo tiempo de los informadores que dicen lo que saben y saben lo que dicen porque está comiendo Celina. Perdón, Pobrecita. gente, yo arranco No has tenido- con mucha hambre esta hora. Yo estoy hablando de las 8 de la mañana. De casualidad me tomé un café con leche de eso para llevar. Pero tomaste. Y me compraste el mío, gracias. Pero a las 8 de la mañana arranqué, o sea, llegué a las 7 al canal. Claro. A las 8 Estabas desayunando. estaba hablando. No, mi compañera están las dos con angina. ¿Qué le pasa a la gente No que está sé. enferma en esta época? El clima y todo lo demás también influye. Y vos estás enfermo hace como un mes y aquí estamos. Dice que no estaba difónico, que sé yo, me cuentearon o me dejaron solo, pero en realidad parecía 3 horas hablando solo, ahí me pareció. A esta hora no estoy daba. como agotado. Presentame el invitado, ya que estamos. Ya que Trabaje estamos usted que está arrancando. tan. ¿Cómo es que me dijiste recién? 0 km. 0 km. 0 Listo. km. Me Aunque no asustó, parezca. me asustó. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tenemos con nosotros acá Pablo Carricondo. Él es el coordinador de Casa Pueblo. Voy a dejar que él lo diga. Ya dijimos que es un centro especializado en adicciones, pero queremos que lo contes vos. Te presenté en sociedad y le conté a la gente también qué es lo que hacen y cómo es el centro, digamos. Estuve Ya después te escuchando. empezamos a preguntar. Estuve escuchando un poquito recién, primero que nada, bueno, buenos días y muchas gracias, No, gracias por venir a vos. por el espacio, la verdad que para nosotros somos muy agradecidos en ese sentido cuando nos dan esta oportunidad. Y nada, somos un dispositivo perteneciente a la red federal de la Cedronar, donde tenemos un enfoque con una mirada desde la integralidad y lo comunitario en el abordaje de los consumos problemáticos y la prevención del suicidio. Entendemos que es una problemática muy compleja, que tiene muchas aristas y que la manera más eficiente de poder trabajarla es justamente con un enfoque relacional, un enfoque integral y entendiendo principalmente que cada persona es una trayectoria de vida, entonces eso amerita que el abordaje sea de acuerdo a la singularidad del caso. A ver, ¿cómo laburan ustedes? ¿Cómo trabajan? Explícame, a ver, para que la gente entienda cómo hacen ustedes, cómo hacen los abogados. Como es el día a día. Claro, ¿cómo están básicamente es un laburando en el centro de tema día, eso? así que Porque tiene un horario. Estamos hablando de adicciones, estamos hablando del abordaje del suicidio, que son dos Prevención, temas. claro. La prevención, que son los abordajes del suicidio, que son dos temas que hoy están tope gama dentro del top 3 de los temas que más se habla de la República Argentina después del triple femicidio. Sin duda, Claro. nosotros a ver, un día nuestro arranca a las 8 de la mañana con un equipo de trabajo que se encarga de tener el dispositivo en plenas condiciones para poder recibir a los chicos, que el horario de ingreso es a las 9 de la mañana y ellos se quedan hasta las 4 de la tarde. En el transcurso de ese día hay distintas actividades que se van planificando en las que tienen que ver con la actividad física, con la parte cultural, con la parte recreativa. Hay un proyecto de autogestión también de los chicos para que ellos puedan tener los ingresos necesarios para asistir diariamente y que la complejidad del problema económico no les restrinja la asistencia. Y hay un equipo específico que trabaja en la salud mental compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos y operadores terapéuticos que se encargan de llevar adelante lo que se plantea en el diseño de las estrategias terapéuticas de cada uno. Entonces, en el día a día se van mechando cada una de las actividades para darle contenido y que los chicos puedan estar durante el transcurso del día la mayor cantidad de tiempo ocupados, pero no ocupados porque sí, sino que hay toda una planificación y un diseño detrás que eso hace que podamos trabajar desde la integralidad. ¿Dónde funciona? Nosotros estamos trabajando en Capital, acá en la ciudad de San Juan, en la Villa del Carril, en la calle Agustín Gómez Oeste, esquina Sebastián Elcano. Muy cerquita ahí, sí, muy cerquita de la Lomoteca Tricar, donde Sí. actualmente funciona ahí. ¿Y ahí qué gente va? Digo, edades. Nosotros tenemos una variedad de casos importantes. Tenemos chicos que están asistiendo que tienen 13 o 14 años y hasta adultos mayores que están en los 45 o 49 años que tienen situaciones distintas. Claro.
gente que está actualmente Me en situación de dijiste calle, desde los 13, 14 años. Hasta los 45, 50. Pero hemos tenido situaciones que hemos tenido que atender con chicos de 9 o 10 años que han llegado acompañados por su madre pidiendo auxilio y ayuda. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es el ingreso ahí? Porque pensé que por ahí eran casos derivados no sé, de la justicia o algo así. Vos me decís que algunos vienen por motus propios, traídos por su madre. Nosotros tenemos dos mecanismos de ingreso. Uno, por demanda y voluntad propia, bien, o demanda espontánea. Y la otra, por un esquema de derivación. Nosotros articulamos diariamente con el Servicio de Psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga, donde recibimos pacientes que son externados del área de psiquiatría y continúan con su tratamiento y su recuperación con nosotros. También hemos tenido casos que han venido derivados, por ejemplo, de juzgado de menores o del juzgado de familia, que también vamos articulando el abordaje y el seguimiento con estas instituciones, con la parte de la justicia, la salud pública, la familia y nosotros. Cuando hablas de tu equipo de trabajo, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De qué profesiones? ¿Cuáles me imagino que es multidisciplinar, digamos, entonces tenés diferentes áreas. ¿Cuáles son? Tal cual. Tenemos, dos psicólogos, trabajadora social, acompañantes terapéuticos, tenemos operadores terapéuticos, tenemos 2 profesores de educación física, tenemos un tallerista que se encarga de la parte cultural, que es quien da las clases de guitarra, canto y baile, que es una eminencia en la cultura sanjuanina como Mauricio Manrique, más conocido como Maurice. Y después, tenemos técnicas universitarias en periodismo que están llevando adelante un curso de redacción y de fotografía con nuestros chicos. Tenemos un equipo, la verdad, que bastante amplio. Y además, las personas que nos dan toda la ayuda en lo que tiene que ver con la parte administrativa, seguimiento de informe, elevación de informe. ¿No? Nosotros pertenecemos a la Cedronal. Sí, nosotros dependemos de un programa específico de la Cedronal. Pero quería ver que lo dijeras claramente. Sí, dependemos de la Cedronal, actualmente dentro de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación. Ahí está la Cedronal y pertenecemos al programa de casas de atención y acompañamiento comunitario. Qué buena pregunta porque... ¿Privados tienen algún, digamos, aporte o es todo de la administración pública? Actualmente estamos justamente, les doy la primicia, estamos por empezar una campaña pública con la parte privada, porque en el actual contexto que hay en el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional, y para colmo, con el aumento de casos, me imagino que en estos tiempos todos los años va aumentando esto. Nosotros, a estadísticas del mes de septiembre, que todavía no termina, vamos a superar las 150 atenciones mensuales. 150. Es muchísimo. 150 atenciones mensuales. No es muchísimo, pero es cierto que hay gente que por ahí no tiene... cuando se ven metidos, estoy hablando de padres y madres, ¿no? Por ahí que se ven metidos o se enteran de este tema, de que su hijo consume algún tipo de sustancia. Realmente al principio no sabes qué hacer. Yo te digo porque lo he charlado con padres o con amigos, con esto que han tenido algún tipo de problema, y al principio están medios como que no saben para dónde disparar. Tenés que detectar el grado y todas las cosas. Como que al principio te sorprende, ¿me entendés? O sea, no sé si ustedes ya están acostumbrados a estos casos, pero la realidad es que uno por ahí no sabe dónde meter mano, ¿me entendés? Claro, te supera la situación. Sí. Igual entiendo que también hay casos, ¿me entendés? Puede ser que una persona esté probando de forma recreativa a que tenga una adicción, digamos, hay un paso. Obviamente, como padre, me imagino que vos querés evitar que llegue a eso porque es muy fácil. Ponele que vos te enteraste cuando estaba probando. Lo mismo te preocupás como si fuera un consumidor de muchos años y todo. Pero me imagino que sí, ¿no? Una cuestión preventiva, obviamente. Sin duda. Aparte, la problemática del consumo justamente empieza cuando ya hay un descontrol, ¿no? Cuando ya no hay una supervisión, y hoy la accesibilidad a la sustancia, a la droga, es tan sencilla que eso hace que la problemática esté muy cerca. ¿Sabes por qué te planteo esto? Porque yo he charlado con padres que... En este caso diría Celina Pereira que tengo 1 millón de amigos, pero no importa. Es Roberto Carlos. Sí. Pero la verdad que hay muchos que me dicen, no sé qué hacer. O sea, hay padres que controlan como hay padres que no controlan. Esto vos lo conocés a este tema. Pero el padre que controla por ahí se te va de las manos a veces. No es que... Yo he discutido en programas de televisión, programas completos sobre que culpen los padres. Es muy fácil y muy liviano decirles culpa solamente de los padres.
Habrán padres más culposos y a otros menos, pero A nosotros nos gusta, y esto A ver. es un lineamiento que tenemos en todo el equipo de trabajo, inclusive desde nuestra formación. El problema del consumo no es la problemática en sí mismo, el qué, cómo, cuánto y con quién consume, sino que el consumo pasa a ser un síntoma de algo. Bien, Exacto. pasa a ser el síntoma de un trauma no resuelto, de un vacío existencial, pasa a ser el síntoma de alguna problemática pasada, de un conflicto relacional con los padres, de el mal de la no capacidad para poder manejar emociones. Digo, Hay un montón de cosas que hacen y que la mala influencia en el medio también, ¿no? No te creas tanto. Mira, yo te No, voy a no, dar ejemplo. no, lo mío es pregunta. No, el pero como contexto- no lo mío es tomadora pregunta, de toda la vida, o sea, vos vas a un grupo, están todos tomando y se van a pasar a la raya, y yo nunca he tomado en mi vida, ¿me entendés? No, yo lo voy a tampoco. hacer. Pero aparte ¿entendés? porque Pero soy vos malo podés decir- tomando, ¿me entendés? Tengo pero vos podés decir mala que no. cultura alcohólica. Pero vos podés decir que no, ¿me entendés? No, el hecho pero de que alguien lo pueda entiendo. no decir Pero seguir a la manada, ¿me entendés? bajo Es una cuestión personal. la pregunta me surge bajo lo que vos decís de casos no resueltos, de situaciones complejas, de familias no bien conformadas. Podemos dar 1000 casos. A veces la mala influencia te es más rápido, me parece. el contexto relacional de la persona, con quien se relaciona, no solamente el vínculo va con las personas, sino el vínculo que uno establece con la sustancia. Y eso Sí. está muchas veces determinado en el lugar donde la persona se desenvuelve. Pueden haber influencias de persona a persona, o puede haber una influencia en el entorno, y esto se da sobre todo en los lugares más vulnerables, donde el entorno te lleva a consumir. Y el entorno te lleva a situaciones conflictivas como el delito, donde el entorno te lleva también a tener la sustancia muy cerca de tu casa. El contexto es uno de los grandes Claro, factores de influye, riesgo que más influye. influyen Es en más, los yo consumos. pensaba, a veces pienso, no te rías. Estás ahí, introspección. Cuando vos estás mal y te encontrás o salís con una piba o salís con un pibe o viceversa o la sexualidad que tengas, no me molesta. Por ahí la persona con la que salís consume y sin Claro, querer vos influye. llegás a lo mismo. Digo, estamos buscando Sí, los diferentes casos que pueden haber. Me seguramente imagino que hay habrán un muchísimos. montón. Un montón, Hay muchísimos. hay un montón de lo que se les ocurra. Por eso nos gusta esto, de decir que la relación que se da con el consumo no siempre es llevada porque pasó de un consumo recreativo a una adicción, sino que pasamos por una gran cantidad de situaciones a lo largo de la vida y las personas con las que nos vinculamos y nos relacionamos, que es un factor de riesgo más que determinante a la hora de que ese consumo recreativo pase a ser un consumo problemático o una adicción. Por eso es que decimos que es un problema multidimensional y multifactorial, porque hay muchas dimensiones y muchos factores que influyen. Ni Digo- siquiera una franja etaria, porque viste que No, 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 las no, edades no. que vos has dicho son muy amplias. Estamos hablando de niños, pocos, adolescentes y hasta jóvenes adultos. Estás hablando de más de 40 años en donde ya No, uno fuiste 45, creería 50, o sea, que gente sabe, grande. ¿me entendés? Delimitarse hasta dónde sigo Y a nosotros consumir porque y hasta tenemos dónde una, no. y nosotros porque tenemos una atención con cota, digamos, acotada. Exacto. Porque si pudiéramos, a ver, trabajamos en redes y derivamos casos. Sin ir más lejos, la semana pasada nos llegaron casos de alcoholismo de personas que rondaban los 55, 60 años ¿Dónde lo y los derivamos? derivamos. Nosotros tenemos un trabajo en red donde articulamos con distintos dispositivos de la red federal, de Cedronar, y además con los dispositivos que pertenecen al Ministerio de Familia de la provincia, en este caso la Dirección de Consumos Problemáticos, que el más conocido de todo es San Benito. También. ¿Qué se consume más hoy? ¿Pueden cuantificarlo eso o se consume de todo? Porque vos hablas de fuma porro, no, consume cocaína, no, toma éxtasis, no, digo, Uno de los grandes problemas que tenemos en esto, y es algo que siempre hacemos mención, que yo lo decía recién, es la accesibilidad. Hoy es muy sencillo conseguir cocaína, conseguir éxtasis, conseguir tusi, Sí, sí. drogas que antes Será. eran difíciles conseguir, sobre todo las químicas. Hoy en día vos decís que van a un boliche y las conseguís, ¿no? las consiguen, se consiguen. Por Ya no- nombrarte uno, no Claro. quiero... Ya no hablamos de Digo, hoy lo cocaína como algo, che, mirá, un adicto a la cocaína, Claro, era como si como fuera- algo... Sí,
Algo no cualquiera lo elitista, tal hacía. vez, Y, Claro. de gama alta, digamos. Poner gama con plata, porque había que comprarla. Pero hoy, digo, hay mil cosas. Lo que se nos ocurra. Desde lo que a lo mejor veíamos, por ejemplo, como algo muy lejano en la capital federal o en la ciudad de Buenos Aires, decir, bueno, la pasta base. Y hoy en San Juan se consume muchísima pasta base. Sí, sí. Lo, A mí me lo disfrazamos y le decimos como el crack. Pero Que el crack, pasta base. claro. Yo, Es pasta yo- base. yo muchas veces me pregunto, no sé vos, pero yo creo que vos también, creo que nosotros como personas o como miembros de la sociedad no nos damos cuenta, yo lo vengo diciendo en los medios, pero yo porque soy periodista, pero yo charlo con amigos que me parece que no tienen ni idea que hay falopa en San Juan. El crecimiento, sí. Digo, el crecimiento que ha habido en los últimos tiempos. Me parece que la gente, pero lo digo con buena onda con la gente, no es para darle con un caño, no. Me parece que la gente todavía no entiende la capacidad, la cantidad y las cosas que se venden en San Juan y la accesibilidad que marcas vos. Y esa es otra de las dimensiones que nosotros trabajamos. Digamos, el problema del narcomenudeo y el narcotráfico es algo complejo, porque por ahí vemos en los medios donde decimos, bueno, sí, desbarataron una red de narcotráfico. Y no desbarataron ninguna red, fue un kiosco lo que desbarataron. Claro, exacto. Hoy la red del narcotráfico en la provincia, que muchas veces es un tema incómodo para hablar, bueno, nosotros tratamos de hacer cómodo lo incómodo, justamente, ¿no? Hay que decir las cosas como son, y es una problemática donde la accesibilidad a la droga es en gran medida la raíz de la cuestión y el meollo de la cuestión. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 31. 31, sos joven. Es súper joven para ser sí, coordinador y llevar todas y para estas ocuparte de estos casos. temas que son complejos. A mí me parece que a la gente le da miedo hablar de esos temas. Es Pero un tabú, pasaba es como un... con el Miedo de suicidio que, también. digo, porque vos hablas de droga y te dicen, che, no nos metamos en droga, mirá que tengo hijos. ¿Sabes qué pasa? Que justamente no ponerlo sobre Digo, la mesa, como que te los van a matar, ¿me no entendés? charlarlo, ¿viste? Como hablar de sexualidad con tus hijos a cierta edad. Creo que hablar de las drogas también es algo a los que se van a ver expuestos, porque puede Yo, ser por que ejemplo, antes... tengo 2 hijas mujeres, yo lo he hablado con vos al aire. Sí, Yo de chiquita vengo hablando de sexualidad con ellas. claro, pero de drogas... Y no es tabú para mí hablar con ellas, porque yo he sido mamá y papá en mi casa, Claro. entonces no he Pe- tenido con quién apoyarme y todo lo demás Claro, en ese y momento. buscar una segunda opinión. Pero, por ejemplo, de drogas... Y es complicado porque es un tema que la gente generalmente no maneja, pero tampoco se quiere interiorizar mucho. Le tiene Exacto. como un paniquito escénico. Y tomo estos dos temas tan sensibles. Hoy lo vimos en los medios más tempranos de una persona que no tengo la información fina de acuerdo a lo que se publicó en los medios, pero una persona intentó atentar contra su vida tirándose de un puente en la ruta 40 en Chimbas. Hablar de la Yo no droga, lo toco hablar del porque no hay mucho suicidio. detalle. Bueno, Entonces, ese tema del Ya suicidio. no vamos a enterar. Sí. hablar de la droga o de las adicciones y del suicidio es muy difícil que se dé en el común de las familias sanjuaninas, argentinas, de cualquier lado. Son temas muy difíciles de hablar, pero que hay que hacerlo cómodo en la incomodidad justamente de esa charla. Hablando porque primero- eso es el primer eslabón de prevención. Sí, yo creo que también sería, viste, cuando se instaló el ESI en los distintos colegios, en la educación, creo que también debería ser parte, digamos, porque antes, yo te digo, yo salgo de los 13 años y antes no Chiquita que veías, era feo lo no suicidio. veías esta exposición, sí, porque Me mi encanta porque ella es altura, muy sincera, ¿viste? No, yo Ella soy recontra sincera, Ella pero no se guarda nada. mi ¿viste? altura me ha permitido entrar con esta Sí. carita a muchos lugares y siempre me han dado más Tenés edad cara de la que cachorra tengo. todavía. No, pero antes siempre he tenido más, o sea, me han Ah, dado más porque edad era de la más que alta, tenía. era- Claro, por eso, veían esto y decían, bueno, chao, pasá. Y por ahí Más dirás, grande. contra pequeña, 13 años. Pero bueno, la cuestión es que en toda mi inocencia, ¿me entendés? Yo jamás vi eso. Y después de grande vas afinando el ojo y te empezás a dar cuenta de que es absolutamente normal y va muy de la mano de la noche. Seguramente en el día también ocurre, pero va muy de la mano de la noche, de las salidas, de los boliches, de los eventos, de los shows. Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, puedes impedir que tu hija salga. Yo no puedo impedir que No. mi hijo salga. Entonces, como conocé. Sí, sé a dónde vas y me parece que vamos a estar de acuerdo. Entonces, empezar a comunicar y a poner estas palabras en contexto de que esto te va a pasar. Yo no puedo y aislar lo a mi que hijo en una vos has burbuja pasado- y que no vean estas Vos has cosas. pasado, has sobrevolado el tema, pero me parece importante. En la escuela hay que En la empezar a escuela hablar. hay que empezar a hablar. En la primaria hay que empezar a hablar de las sustancias. Sí,
Sí, Porque, sí, sí. a Que ver, nadie te ofrezca cosas, de que no las recibas, etcétera. Y si las vas a consumir, no sé, en algún Mira, yo ambiente, creo que- ¿me entendés? Porque ponele que por curiosidad mucha gente puede consumir, entonces no sé, conocé, fíjate que estés con tu grupo de amigos, que te vayan a contener si algo se va de las manos, Y etcétera. ahí es, si me permiten, como, porque métase. voy muy en Charlando, sintonía, voy muy en sintonía con vamos, esto. Vamos charlando. Y ahí juega un rol fundamental. Saquemos de lado la discusión de la conversación incómoda en la familia, en la mesa. Bueno, está bien. Juega un rol fundamental acá la presencia del Estado en la prevención de esto. Y principalmente en las escuelas. Tiene que ser parte del diseño, de currículum, la sí. currícula, Que no lo es hoy. No lo es. No y lo ahí es donde nosotros tenemos una visión específica de esto, que no hay una política no hay una política pública y mucho menos pensar que haya una política de Estado que trascienda gestiones Sí, que para sea trabajar preventiva, esto. tal cual. Desde la prevención y desde el abordaje mismo. Bueno, porque convengamos muchas veces que somos cuando muy conservadores acá en San Juan, pero- y el ESI costó un montón implementarlo, Sí, esto pero- va a costar el doble. llegamos Todavía no es el ESI que debería ser. Obvio. no, y sobre Todavía todo no es el ESI que y debería ser. llegamos tarde muchas veces. Y Cuando hablar de hablamos ese- del de- abordaje, cuando llegamos tarde. Nos ha costado hablar de sexo. Yo estaba. Pero ¿sabés Yo lo cuando era que- chico quería que me hablaran de sexo. Yo sí, toda la vida he querido hablar de sexo. Hagamos Con un programa de altura, sexo. con buena onda. Pero no tengas dudas. A ver, Pero, lo he hecho anteriormente. ¿sabés lo claro. que la gente hace? Es negar las estadísticas. Porque ¿por qué se implementó el ESI? Por la cantidad de enfermedades de transmisión sexual Sí. que habían en crecimiento. Y por la incluso cantidad aquellas- de niñas en los hospitales periféricos Sí, pero que el a los embarazo- 2 y 13 años eran sí, violadas por sus padrastros. también. Pero tengo estadísticas de eso. No me hagan nada. No, tengo las estadísticas de son eso. altísimas. Incluso Son había elevadas, enfermedades ¿eh? que ya estaban cuasi erradicadas. ¿Me entendés? Que eran de otra época que Han volvieron. vuelto. Bueno, con las drogas es lo mismo. Antes, como vos decís, era muy difícil conseguir, y si capaz consumías cocaína eras porque eras millonario. Hoy no Mirá, pasa eso. Nosotros Entonces no podemos negar la yo lo que más realidad. he visto cuando siempre era más adolescente era un porrito y era una locura ver un porro. Pero costaba más conseguirlo, ¿eh? No era fácil. cual. Hoy lo conseguía en todos lados. Entonces, ¿qué nos vamos a hablar? Pero No, ni hablar que, bueno, ahora es de uso medicinal, ¿me entendés? no, bueno, el cannabis es otra hay cosa, grises. porque Esa es otra, como otra Que- discusión. por eso, claro, pero- es otra discusión pero porque entre para esos eso hay una grises- ley, pero entre pero es que esos la grises ley, la mira, gente se yo respalda. te voy a decir, yo tengo una amiga que es abogada canábica, que Bien. Chili Paz, que Tenemos que invitar. es una divina y Bueno, la para- quiero mucho, es una amiga personal que del tema sabe un vagón. Y me dicen, yo soy abogada canábica, todos dicen que soy porrera, pero no importa, me da igual. Ni me importa, claro. Pero la verdad es que el cannabis medicinal tiene grises, la ley sí. En España tiene grises. En todos En lados. toda la comunidad europea tiene grises, porque el cannabis, si no tuviera esos grises, no existiría. No es como otras leyes que vos decís tiene grises y hay que sacarle Hoy esos grises. por ejemplo, el cannabis medicinal, o el Es aceite otro de tema, me cannabis, parece es a otro mí. tema. Sí. Es uno de los. Hay que considerarlo un medicamento. Hay que Es que considerarlo tal como cual. parte de un Es que es tratamiento. así. Aparte tan tiene efectivo. usos enormes, o sea, Es una uno de los, cantidad... es Yo uno te de los hablé usos más de- específicos, por ejemplo, para la epilepsia refractaria. Sí. Es Sí, uno de sí, los sí. medicamentos más efectivos que Sí, hay para sí, controlar para- las convulsiones. Yo he hecho y notas para a los hue- chicos con Vos para los epilepsias. huesos, vos no sabés la cantidad de gente que hoy No, toma. pero los chicos con epilepsia yo Es les he hecho impresionante, notas sí, y nos sí, sí, contaban lo la sé, cantidad de lo sé, episodios que tenían, digamos, en un día normal Pero- sin la medicación pero- versus con las Pero gotillas. nos hemos metido Yo en tuve el la cannabis. Yo suerte- creo que el cannabis es Sí, algo. es como otra es discusión, aparte. es aparte, es una Sí, discusión tal cual, aparte. pero del- viste que digo que tiene un gris bastante grande en la cual Y va a seguir se teniéndolo. consume. Porque ese gris es el no- que permite. Porque si la ley es tan estricta y tan severa, no hay ni medio milímetro de que pases de un lado al otro. Sí, seguramente. ¿Me entendés? Igual Porque siempre van a existir los es grises en complicado la- porque de la Y la planta del interpre- cannabis sale la semilla, el aceite, digo, hay un montón Sí, hay de un montón cosas. de propio cosas. cáñamo que se utiliza Sí. para la elaboración de papel, por ejemplo. Yo del tema conozco bastante. Yo tengo un carnecito que me hice hacer en su momento y conozco del tema. Sí, pero las adicciones y el consumo problemático es como. Pero el cannabis Es no es otra como la adicción de una pastilla que te puede matar o de un... Acá Eh, estamos hablando de problemas de salud de la persona y que se pierde mucha calidad de vida por culpa de las adicciones.
no solamente se pierde la propia salud de uno y se genera una desconexión con el cuerpo. ¿Cuántos años llevas en esto? Y desde el 2019. Desde el 2019. Desde la pandemia, donde hubo un mayor pandemia. crecimiento, digamos. Un ratito antes. ¿Sabes cómo? Sí, sí. En la pandemia se consumía el encierro y todo lo demás, te volvía loco. El mayor, y hablando un poquito de estadística, Sí, el por mayor favor. incremento del consumo de bebidas alcohólicas se dio en un contexto de encierro en la pandemia. Sí. Ni hablar otro tipo de sustancias como la cocaína, que muchas veces se utilizaba en espacios más recreativos, nocturnos, que se nos ocurra. Y ya no se podía, así que No se había que podía estar salir encerrado. y habían personas que perdieron la vida en sobredosis encerradas en su habitación. Me imagino, porque también hubieron un montón de problemas aparejados del encierro, digamos, los psicofármacos. Entonces me imagino que habrá mucha gente que se hizo adicta a los psicofármacos. Es la tercera sustancia que más se consume en la Argentina. Viste, yo lo Después decía del por tabaco, sentido las bebidas común. alcohólicas, Vienen los psicofármacos, psicofármacos. y recién ahí lo que es la cocaína, marihuana y todo lo otro. El tema de los ansiolíticos o los inductores de sueño, el nombre bonito que le queramos poner, es la tercera sustancia que más se consume en la Argentina. Mira, creo- Estadística respaldada por el Ministerio de Salud de la Nación y el Observatorio Argentino en materia de drogas. Y hoy no tienen la plata que... Nosotros llevamos Digo porque en esto un vos año, hablabas recién que me llevamos un interesó. año. Digo, vamos a leer la parte privada. ¿Cómo Claro. es eso? No, amplíalo. Nosotros llevamos 1 año y 8 meses con el mismo presupuesto, generando un aumento, se nos ha generado un aumento exponencial de casos y nada, llevamos 1 año y 8 meses con el mismo presupuesto, no recibimos, por ejemplo, respaldo de otras instituciones públicas de la provincia. Y aún así seguimos trabajando y articulando un montón de cosas como lo que hacía mención ahora. Y dentro de poquito estamos por salir en una campaña de difusión humilde con las herramientas que tenemos, donde vamos a empezar a pedir colaboraciones al empresariado sanjuanino que puedan donar, ya sea desde recursos económicos, con toda la cuestión administrativa y legal como corresponde en el manejo del recurso, pero vamos a empezar a pedir donaciones que nos permitan poder seguir sosteniendo nuestro dispositivo, porque bueno, también me gustaría hacer mención que dentro de la problemática que hoy está transitando la cantidad de ajustes que hay en el gobierno nacional, hoy el programa, desde el mes pasado, se cerraron en todo el país cerca de 47 dispositivos más por una cuestión de recorte presupuestario. No porque se hagamos mal las cosas, sino porque hay que Aparte de hacerlo. un año y Yo 8 entiendo. meses han subido los precios de Sí. todo y tener el mismo presupuesto es como de dónde estamos sacando para poner acá y Es como poder que llevar vos a decís, cabo. las prepagas van a subir ahora en octubre del 1,9 al 2,4. Esa va a ser. Y vos tenés aumento en tu sueldo del 1,9. Lo mismo que pagás en la prepaga, si es que la podés pagar. Yo quería decirte, mira, yo no hablo del tema del hombre que se atiró porque realmente, primero no Sí. te dan el Sí, nombre sí. y me parece lo más lógico, Sí, ¿no? sí, sí. Pero el hecho ocurrió esta mañana a las 8:30, más o menos 8:20, 8:30, en la intersección de la ruta 40, el puente nuevo que está en Benavides y ruta 40, de ahí se ha tirado. No hay muchas informaciones todavía, y me parece O sea, que... ¿ha fallecido esa persona o está viva? A ver, Porque no es muy alto. Trascendió en Tras los el medios incidente- que se intervino inmediatamente, la Claro. parte clínica se hizo presente la seguridad sí, fue pública. trasladado Me parece con claro, vida al con vida. centro asistencial Porque no es muy alto. para quiero su decir. evaluación y tratamiento. Las autoridades actualmente están llevando a cabo las investigaciones correspondientes a la... O sea, estaría vivo, no se sabe en qué condiciones, este lamentable incidente. A ver, ¿está vivo o está vivo? Sí, ¿En qué condiciones? No se no lo conoce. sabemos todavía. No se conoce. Por eso yo, en esto, yo me acuerdo cuando era más chico, era más adolescentoso y empezaba en el periodismo, antes la primicia era... Era necesario. Yo sí, no, sí, sí. ya no Ahora la hay manejo. que Hay que cuidar chequear, también. Yo hay que si no lo cuidar y tengo chequear chequeado, todo, sí. yo siempre lo hablamos con la Celi, a ver, información chequeada, información si no, a ver, lo dijiste antes y te podés llegar a equivocar, y primero que acá es una persona que se ha tirado al vacío,
Sí, andá me a parece saber que hay en que qué tratarlo nivel con de- mucho cautela. que prudencia sobre todo. Sí, sí. No, amarillismo ya no. No, no. Olvidar. No, sobre todo porque, bueno, Ojo, vende, ¿eh? sí. Te puedo asegurar que el morbo Sí, sí. es lo más leído, en lo de la No. jerga periodística lo más leído, el policial, Claro, lo las que te causa ese muertes, sensacional. Se los prioriza suicidios. eso, se prioriza el morbo y no se prioriza, por ejemplo, que la gente acceda y que conozca que, por ejemplo, el 911 puede recibir contención Exacto. telefónica para darle tiempo a que la parte pública pueda intervenir, en el 911, en el 107. Che, pero tenés contacto con el gobierno provincial. La otra, ¿te dejarían que vos hicieras, por ejemplo, algún trámite dependiendo de nación con el gobierno provincial? Hace un tiempito se lanzó el plan maestro o el plan Maestro, provincial para el abordaje de los consumos problemáticos y la red federal de Cedronar no fue parte de Bien. eso. Sí, el tema y la ley de... La necesidad está, esto por eso yo decía de que no hay una política pública y mucho menos una política de Estado que trascienda gestiones, porque para algo Pero tan este o el importante anterior era igual. Todos han sido iguales. todos han sido iguales. O sea, ¿eh? se generó esto, pero hasta Los ahí. contactos están, los teléfonos los tenemos, nos conocemos con los directores y demás, pero quienes definen justamente estas cosas no sabemos a ciencia cierta si conocen nuestra manera de trabajar verdaderamente y que eso humildemente de nuestro lugar nos permite poder Sin ánimo de colaborar. no les dan que pelota. nadie se No lo digas vos, no, lo digo yo. No lo digas. no le dan pelota. nos dijeron, fuimos la semana pasada justamente, fuimos a pedir una audiencia con las autoridades provinciales y nos dijeron que la agenda de audiencias estaban llenas hasta fin de año. Claro. Y esto es una problemática que en cuanto más se trabaje desde la prevención y desde el diseño a tiempo, salvamos vidas. ¿no? Me Y no es imagino lo que estamos- incluso llegando fin de año estos casos pueden crecer, porque viste que siempre hay una molestia generalizada que traen las fiestas y Y todo mira, el tema- terminar un ciclo en el cual es importante abordar. ¿Sabes qué me pasa con esto? Que siento, seguramente Yo vos no te también. puedo creer que te hayan dicho que tenés la agenda ocupada hasta fin No, de- bueno, sí, olvídate, aparte más en un año electoral. Pero ¿sabes qué? Me imagino que... Cuando el- nosotros les resolvemos gran parte del problema a un gran hospital como es el Hospital Marcel Quiroga, por ejemplo. Claro. Bien, claro, tenés ahí un nexo. Siento que la gente puede ser poco empática con estas situaciones. El decir, bueno, si consume que sea... La es gente la es gente en general. empática. Y sabes que cuando se enteran que el hijo de tal tiene, Eso, no ahí. te acerques, no vamos más, no, esto Claro, es complicado, sí. la gente es mala, digamos, somos malos. Sí, sí, sí. En algunos cambio, momentos hay no otras somos situaciones, solidarios. viste, por ejemplo, estuvimos hablando con la coordinadora de Casa Cuna, por ejemplo, y decía yo, sí que yo que les estoy pidiendo que ya no nos donen más leche ni pañales porque tienen vencimiento. Claro. Ya tenemos tanto que Claro, no necesitamos ahora, buscaban necesitamos pintura, otras cosas. imagínate. Claro, para reparar Y la ojo, cocina, cosas así. manejan niños para la adopción, chicos, digo, es un Por tema eso te quiero complejo. decir que por ahí hay causas a las cuales les va muy bien cuando van a recaudar dinero y hay Lo que pasa es otras que a hay las gente que cuales no. dice, creo yo, no sé, capaz que estoy equivocado y me puedo equivocar y el que quiera decirme que estoy equivocado está en su derecho, por eso tenemos el whatsappero y todo No, lo y demás. especialistas, claro, que te van a decir si estás equivocado o no. Pero yo creo que la gente no hemos endurecido tanto. Y yo decía al principio de este programa, en la columna que hacemos siempre con la CEL y todo lo demás, yo decía que el tema del ajuste no me preocupa, el tema es dónde vamos. O si va a valer la pena este ajuste que nos han hecho Exacto. hacer, todo lo demás por lo que conocemos a nivel nacional y los números que se van dando. ¿Sabes qué me Yo lo que me gustaría? molesta es que la gente diga, a mí no me va a pasar. ¿Qué sabes si no Sí, me va a pasar? no lo Ahí sé. ahí es donde esta O falta muchos de seguramente empatía, han dicho eso. cuando te toca, realmente ahí a la gente se le hablan del corazón. Cuando te toca con un hijo, con un hermano, con tus padres, cuando te toca de cerca, y esto es una problemática que no discrimina, ¿eh? Sí. Esto no es que discrimina- pide menos o más plata. Tal Esto no cual. discrimina de sectores sociales, sexo, religión ni nada. Es una problemática que trasciende a la sociedad misma en su conjunto. Entonces cuando te toca, y cuando te toca muy de cerca, ahí recién empezamos a interiorizarnos. Por eso es que yo digo que muchas veces, desde lo privado, digamos, de la familia para adentro, y también del Estado, muchas veces llegamos tarde. ¿Por qué? Porque no hay una formación de base, porque no hay una Exacto. anticipación, porque no Sí, hay la información. prevención. La prevención es muy importante y nosotros acá
llegamos tarde porque en muchos casos no se hace prevención. No, Antes de- ahora de sí que entramos exista en el el problema tema de hacer eso. suicidios y entramos en el tema de suicidios por droga. El caso del chico del Marcial Quiroga que pidió un turno y se lo dieron para el lunes y el fin de semana se quitó la vida. Digo, un problema Exacto. de adicción importante. Me parece que no estamos tomando conciencia del tema. Cuando vos decís hoy, che, la cantidad de droga que se vende en San Juan, yo creo que hay gente que no ve, cree que no se No, vende y aparte, droga ¿sabes tanta qué? en San Juan. Creo que hay que capacitar en todos los aspectos, porque inclusive Digo, por ahí la es muy- gente... debería ser muy crudo para que la gente entienda lo que no estamos viendo. Disculpa. Tal cual. No, digo que la capacitación es importante en todos los niveles. Incluso capaz la persona que dio ese turno, si vos tenés el ojo, digamos, despierto para poder detectar que eso es una urgencia, me ha pasado, trabajado en salud, ¿me entendés? Vos decís, no, para, dame un segundito. Hablas con quien sea y lo solucionás ya. Porque te das cuenta que esa persona no puede esperar hasta el lunes, ¿me entendés? Y tenés que estar despierto y para eso tenés que estar capacitado. Lo mismo va a pasar en los colegios cuando se empieza a hablar de estos temas, cuando se capacite a los docentes, a los preceptores, etcétera, en poder detectar estos temas de forma temprana. Van a decir, no, para, este niño me parece que podría tener algún problema, este niño va a caer en algo así, ¿me entendés? Y empezar a hacer prevención. Yo te voy a pedir algo ahora. Nosotros acá somos 3 personas contándote a vos, pero tenemos una cuarta que es la cámara. Que le hables a la gente y le empieces a contar claramente para generar esta empatía, digamos, porque vos vas a empezar una campaña que yo te adelanto que no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque lo hemos visto incluso con los chicos de Remar. El que tiene un poquito de empatía con el resto y puede ver a la sociedad, viste que yo siempre hago una mirada social, vos ves que algunos casos generan, digamos, Antes una que digas conmoción y eso, otros no. Esto me hace acordar cuando hablábamos de sexualidad. Claro. No, tu hijo es gay, tu hijo es lesbiana, tu hijo es esto, tu hijo... Y era un tema que no queríamos charlar. El sector más conservador decía, no, de eso yo me encargo. ¿Me entendés? Vos no estás Hasta que te tocó un capacitado para caso. hablar de eso. Digo, en mi familia, como en la familia de todos, y lo aceptás, ¿me entendés? Sí. Bueno, esto todavía no lo aceptás. Dale. No lo podemos hacer. y ojo, que quizás muchas veces pensamos que son cosas difíciles de resolver y nosotros tenemos 3 ejes nada más para trabajar o cuando diseñamos las estrategias terapéuticas en el acompañamiento de la persona. Reconstrucción vincular, afianzamiento de lo que es el tejido social de la persona misma y hábitos saludables. Son 3 cosas a la hora de poder resolver que la persona tenga mejor calidad de vida. Entonces, no es que le estamos descubriendo el agujero al mate, ni mucho menos. Claro. Estamos trabajando a conciencia con la salud de las personas. Entonces, amerita a que esto no sea porque viene un loco que se puso a leer un poco y aprendió y hoy su vida está en el acompañar a personas en esta situación, sino que se trata justamente de ser eficiente y llegar a tiempo. Hoy, por ejemplo, tenemos, y con esto trato de cerrar un poquito la idea, en la parte pública hoy tenemos en la provincia, dentro del Ministerio de Salud, una Dirección de Salud Mental, y por otro lado, en otro ministerio, tenemos la Dirección Provincial del Abordaje de los Consumos Problemáticos. Entonces, se trata de ser eficiente, no digo que hay que recortar o ajustar o achicar porque sí nomás, sino de eficientizar lo que hay. Y llegar a tiempo justamente habla de esa eficiencia que hay que tener. Y podemos ser eficientes con pocas cosas. Hoy, cuando pensamos en esto, y ahí sí como que voy cerrando un poco la idea, en estos 3 ejes no es ni más ni menos que generar un proceso de rehumanización a la hora de poder hablar este tipo de cosas. Porque estamos en una sociedad tan chiquita, tan cerrada en el individualismo mismo, que hemos dejado de ser humanos. Y para poder hablar de estas cosas, poder, como decía y me gusta decir a mí, hacer cómodo lo incómodo, hay que ser más humanos primero. Es ahí donde se genera esta empatía que tanta falta hoy nos hace para poder llegar a tiempo y poder resolver esto. Porque uno puede ser más, menos peronista, más, menos kirchnerista, más, menos mileísta, más, menos bloquista, el color político que se nos ocurra. Pero en este tema puntual estamos hablando de cuidar la salud de las personas y cuidar la salud mental de las personas que hoy, en este mundo tan difícil y tan deshumano que nos rodea,
ser más humano es el único camino que nos va a poder llevar a construir con estas personas que tienen este padecimiento su propio proyecto de vida. Entonces, hacer cómodo lo incómodo y que seamos más humanos es lo que nos lleva a nosotros y que nos moviliza permanentemente a trabajar de esta manera. Porque no es que somos un mero centro de acompañamiento comunitario, no, somos un centro de día que trabaja con una mirada comunitaria, cómo esas personas tienen una mejor calidad de vida y cómo vuelven a sentirse personas, cómo vuelven a sentirse humanas otra vez. Y eso es lo que nos falta, sentirnos humanos, volver a hablar de estas cosas o empezar a hablar de estas cosas muchas veces y hacer cómodo lo incómodo, porque es una problemática que existe y es una problemática que no discrimina. Entonces hay que llegar a tiempo y la mejor manera de hacerlo es justamente volver a ser humanos y poder tener esta empatía y poder vivirla en el día a día y sabiendo que en el otro hay algo que podemos recuperar, que podemos rescatar y ese otro tiene algo para enseñarnos también a nosotros. Y eso es un poco también lo que nos motiva a creer que se puede construir una calidad de vida de quienes padecen hoy estas problemáticas. Así que nada, la verdad que es un tema que a nosotros nos apasiona mucho, nos formamos en esto, tratamos de no improvisar y nada, estamos acá en esta lucha permanente acompañando a quienes padecen estas situaciones. Igual estás improvisando un poco con el presupuesto principalmente, lo cual es importante. Vos hablás de recuperar, digamos, la vida de las personas porque te llega el caso, digamos, cuando la persona ya está involucrada en el consumo y es parte de esto. Yo, por ejemplo, que soy muy fanática de la prevención y me encantaría que lleguen a eso, creo que la prevención es más barata. O sea, es mucho más barato No, claro que atacar más barato. antes. No tengas dudas. Exactamente, que pero no tengas dudas. te lo tiro para que arranquen por ahí, porque se me ocurre. Sí, el problema es que, a ver, el problema es todo genera guita, todo se mueve por plata. No, ya lo sé, pero mira, Entonces, como eslogan, que el prevenir es más barato. Es más barato, claro que es más podría barato. ser, No hace falta que te lo diga él, te lo digo yo también. Prevenir No, en todos los aspectos pero más que barato. la gente pueda comprender que cuando vos llegás ya a un consumo problemático y ser parte de esto, tenés que empezar a laburar en tu vida de una manera mucho más ardua y con un compromiso el tema de estos diferente. últimos minutos me parece a mí es decirle, mire, estamos en tal lugar, este es nuestro número de teléfono, el que nos quiera dar una mano, estamos necesitándola. Sí, que nos conozca, exacto. Y vayan, conózcanos, vean qué hacemos para que vean que lo que hacemos no es un curro, no es un negocio, sí es un laburazo que hay que hacerlo, lamentándolo mucho porque existe esto que se llama droga, este flagelo, esto que se llama suicidio. Y que es un que lugar seamos importante. empáticos, tal cual, que seamos empáticos. A nosotros siempre nos gusta esto, de decir, vengan, conózcannos, tengan el testimonio de primera mano de los casos que nosotros acompañamos. Nosotros, miren, desde el vamos, nuestros usuarios dejan de ser pacientes. Por ahí vienen del hospital y vienen con el rótulo así de paciente. De una persona enferma, de alguien que va a ser un adicto toda la vida. No. Claro, un número, digamos. Es un número, sos un número de historia clínica. Ellos Exacto. vienen con esos rótulos y no es así. Nosotros no le decimos pacientes. Le decimos atendidos, por ejemplo, porque es alguien que necesita atención para recuperar su vida. Bien. Entonces, desde ahí partimos, desde esta cuestión fraterna de abrazar, de abrazar el caso, de abrazar la problemática y desde el cariño, desde el afecto, desde ahí contener. Entonces, para nosotros lo más valioso es que conozcan cómo laburamos, que se acerquen ahí por la Villa del Carril, Agustín Gómez, esquina Sebastián Elcano, vengan, conozcan, sepan de primera mano con el testimonio de nuestros atendidos que una mejor calidad de vida es posible, que se puede salir de la problemática de las adicciones, no es algo que sea infinito ni crónico. Miren, la semana pasada, el viernes, hicimos un pequeño grupo para cerrar la jornada y uno de nuestros atendidos nos contó que había empezado a conocer a sus dos hijas de 3 y 1 año después de que hubieran nacido. Porque en su vida familiar siempre estuvo con sus hijas bajo efectos del consumo.
después de 3 años que ya nacieron, él hoy, estando totalmente sobrio, en un periodo de abstinencia y todo lo clínico que queramos analizar, él hoy, después de 3 años, está conociendo a sus hijas por primera vez. Entonces, hay un montón de testimonios que pueden dar fe de que lo que hacemos es un camino que quizás puede llevar más tiempo, que es más difícil porque tenemos que sortear un montón de barreras, entre ellos lo económico, porque a los profesionales hay que pagarles, los seguros clínicos hay que pagarlos, el alquiler hay que pagarlo, los servicios hay que pagarlo, la alimentación hay que pagarla, y somos un servicio totalmente gratuito para la comunidad. Entonces, es un condicionante. Pero el recurso más importante que nosotros tenemos es lo testimonial, que hay casos que se resuelven, que hoy hay chicos que llegaron en situación de calle, sin estudios, y que hoy están a punto de recibirse en una carrera universitaria, por ejemplo. Y son personas que han pasado por la Casa Pueblo, son personas que estuvieron un tiempo, se les dio el alta, y si hoy nos volvemos a cruzar en la calle, la mayor fuerza que nosotros obtenemos de ahí es cuando alguien te agradece, cuando hay una madre que está agradecida de por vida con vos y que permitió poder reconstruir algo que por culpa de la sustancia, por culpa de la droga, por culpa del consumo se rompió. Bueno, ¿cómo es el dicho? Que nada se pierde, todo se transforma. Exacto. Bueno, cuando algo se rompe, nosotros tratamos de reconstruirlo. Y nada, es un poco lo que a nosotros nos moviliza, y ya seguramente vamos a empezar a, cuando tengamos los detalles más finos y cómo lo vamos a hacer, vamos a pedirle a la comunidad que nos acompañe, porque en este contexto, bueno, si nosotros cerramos, hay un montón de familias que quedan Exacto. sin una atención. Entonces no nos podemos dar el lujo de quedarnos con los brazos cruzados a la buena voluntad de un gobierno de turno en que el programa continúe. Hay un montón de cosas que se pueden analizar también después en torno a eso, cómo poder definir que una política pública sea una política de Estado, cómo podemos blindar todos estos programas. Hay un montón de cosas que nosotros también tenemos una mirada sobre eso. Ya han pensado, seguro. Tenemos una mirada sobre eso. Pero bueno, en épocas de campaña hay que también ser muy cuidadosos, porque se generan después muchas veces, y nos ha pasado, que se generan compromisos que después no se cumplen. Que no se cumplen, claro. Digo esto, por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos una campaña provincial para declarar la emergencia provincial en adicciones, y presentamos un proyecto de ley a todos los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados de San Juan. El proyecto está en un cajón. Entonces nada, hay que ser muy cuidadosos en estas cosas y nada, hay que tratar de buscar siempre la mejor salida, que sea la colectiva, que se genere esta sociedad más justa que necesitamos, porque lo decíamos recién, es una problemática, un flagelo que no discrimina y que no excluye a nadie. Entonces, cuando te toca, ahí se pone difícil. Entonces nada, hay que tratar de construir algo que quede y que verdaderamente le dé a las personas que tienen esta problemática una vida más sana, una vida más saludable, que se encuentre con aquellos padres que se encuentren con los hijos que se perdieron, con estos hijos que vuelvan a conectarse con sus padres. Hay muchas cosas y hay testimonios muy lindos que a nosotros nos enriquecen y nos motivan también a seguir en esto, ¿no? Pablo, la verdad es divino lo que acabas de decir. Sí. No estás Aparte, me encanta porque el hombre habla con pasión, 31 Sí, se nota, sos muy joven. Podría estar en 1000 temas diferentes, está Y dedicado estás a reconstruyendo esto. no solamente vidas, porque estás reconstruyendo familias, una sociedad. Digo, me parece que ser empático es lo menos que Tal podríamos ser, ir a conocer el lugar, ir a apoyar. Digo, hay firmas que apoyan este tipo de cosas. Sí. Hay que hacerlo, lamentándolo mucho. Y a todos nos puede pasar. Y es un sector, digamos, bastante en crecimiento de la sociedad, entonces no podemos, yo siempre te digo, no hay que negar las estadísticas, esta problemática existe, y lamentablemente también con hacer la mirada por el costado producimos que esto siga creciendo. Entonces también un pedido a la solidaridad nunca viene mal, la gente es solidaria, lo hemos visto muchas veces, pero también hay que generar empatía con ciertos casos que por ahí pueden considerarse no de atención primaria, pero sin negar las estadísticas, porque es una realidad que nos pese o no existe.
Sí. Así que muchísimas Por ahí la gracias, gente- Pablo. La Dale. verdad que ha sido divino Siga tenerte usted. acá y bueno, esperamos más noticias para ver cómo podemos colaborar Seguramente con esta estamos en colecta. contacto, sí. estamos ¿Sí? en contacto. Sí, sí. Vuelvo a decir lo que les dije al principio antes que empezáramos. El agradecimiento nuestro, no digo mío, más allá de que soy yo quien está sentado acá personalmente con ustedes, al lado mío hay un montón de gente que hace este dispositivo. Entonces, que ahora nos deben estar escuchando, me está de vibrar el teléfono, así que Sí. nos están escuchando un montón. Seguro. Me han pasado acá el número de contacto de Casa Pueblo y me han pedido que lo pase, así que perdón que te Sí, corte. porque no me lo sé. Ya me lo dijeron también. Yo No me lo sé de Rick, memoria. el día que se me rompa por ahí, no me acuerdo ni el número de Celina, ni el número de mi hija, ni el Sabes número que de nadie. yo digo lo siguiente, a mí me llegan a meter presa, por ejemplo, yo me sé el número de la radio, pues lo tengo que decir, así que estamos iguales, no se preocupen. Bueno, pero acá te vamos a entender, ¿no? Sí. Algún yo también abogado te manejo el mandamos. La vía de contacto para que se comuniquen con Casa Pueblo, que es un centro de día, es el 2646 30 2632. Lo voy a Repita, repetir por repita, las dudas. despacio. 2646 30 2632. Pablo, Maravilloso. gracias por tanto laburo. Contá con nosotros para lo que quieras, para lo que podamos ayudarte, en las campañas que quieran. Me parece que hay que empezar a laburar en concientizar a la gente Sí. como medio de comunicación de que esto existe, que está, y que el que consume no es un bicho raro, sino es un grado de adicción, un problema que Que es un problema, que es una Que lo enfermedad podés que luchar, se lo empieza a ver pelear. así. No es algo voluntario, viste, que no, por no, ahí y vos piensa eso decías la mejor gente. calidad de vida, yo lo comparto, así que contá con nosotros para lo que sea. ¿eh? Muchísimas gracias nuevamente. La verdad que el agradecimiento es infinito, inmenso. Y nada, somos un apasionado de esto, no solamente nota, se yo, nota. sino que todos los que El trabajamos. equipo, le mandamos acá, un cariño todo el grande a equipo. todos los que laburan. Este, Y así los que que muchas están ahí, los atendidos, los laburantes, todos Y ahí. los que se han egresado, que seguramente son muchos también, y no es algo, digamos, para menospreciar, porque el trabajo que uno tiene que hacer en sí mismo para poder salir de ahí debe ser gigante. Muy grande. Listo, Muchísimas Pablo. gracias, chicos. Gracias a vos. Muchísimas Pausa, gracias. ya volvemos y nos vamos, dale. Radio San Martín. Transmitiendo